Hola, bienvenidas, bienvenidos sean todos a su programa Matices de la Historia. Hoy con la maestra Carmen Durán. Estaremos conversando sobre María Trinidad Sánchez. Hola Carmen, bienvenida a este programa. Muchas gracias, Griselda. Para mí es más que satisfactorio poder participar contigo en esta divulgación, investigación y proyección de la historia dominicana. Gracias, muy amable. ¿Quién fue María Trinidad Sánchez? ¿Qué debemos saber de esta mujer? Bueno, tú sabes que uno de los aspectos que más me interesa como investigadora, estudiosa de la historia, es rescatar la participación de las mujeres en el proceso histórico. Y cuando hablamos de María Trinidad Sánchez, de la mártir heroína de febrero de 1845, estamos hablando de una mujer paradigmática, de una mujer que fue tía y madre de nuestro patricio Francisco del Rosario Sánchez, que insufló en el sobrino los valores éticos y patrióticos que lo proyectaron como una de las luminarias del proceso de la lucha por la independencia y la forja de la nación dominicana. De manera que estamos hablando de una mujer paradigmática, una mujer de pueblo, una mujer que dedicó su vida y hasta su muerte trágica que marca su paso por esta dimensión, que nos debe servir de ejemplo de dignidad, de eticidad. Es importante, Griselda, que en este momento próximamente estaremos conmemorando un aniversario más de su fusilamiento, pero que podamos encontrar aquellos elementos que la dimensionan como una dominicana excelsa. Ella vivió su infancia, adolescencia y adultez en un contexto social, histórico y político muy conflictivo. Muy convulso. Le tocó vivir parte de la dominación francesa, que tú sabes que comienza con la cesión de España a Francia a través del Tratado de Basilea de 1795. Le tocó vivir parte de esa infancia en el proyecto emancipador liderado por el doctor Núñez de Cáceres. Le tocó vivir la ocupación y dominación haitiana de 1822-44 y le tocó vivir efímeramente ese espacio de luz que significó el periodo de la independencia, 1844. Efímeramente porque siendo como fue una de las comunicadas, como la identifica el maestro de generaciones históricas, don Betilio Alfao Durán. Trinidad Sánchez nace en la calle que lleva el nombre de Sánchez, ¿no? Y desenvuelve su vida ahí. El otro elemento, antes de llevarla al patíbulo, que vamos a destacar de ella, como una mujer de pueblo, como una tía madre de Francisco del Rosario, como una conspiradora, porque también se resalta como ella, junto a otras mujeres, pues no solamente prestaban el auxilio de sus casas, de proteger a los trinitarios perseguidos por el yugo haitiano, sino que además tuvieron la osadía de preparar municiones, ¿verdad? Portar en sus faldas balas, portar la pólvora para la confección de las municiones, etc. Y eso tiene un referente también de subversión. Por eso yo a veces digo que ellas no solo subvirtieron el orden del contexto de una sociedad que las reducía al ámbito doméstico, sino también fueron actitudes de alta responsabilidad y riesgo, de peligro de vida, como de hecho lo era. Y entonces por eso las comunicadas tienen un especial sitial en la historia de la lucha de las mujeres junto con los hombres por la forja de la nación dominicana. Entonces María Trinidad Sánchez, que cuando se produce la separación de Haití y la proclamación de la independencia, es una mujer que cifra 50 años. Lo que quiere decir que en ese contexto era una anciana. Su oficio, como la de la mayoría de ellas, era la costura. Ella fue una costurera, ella era, vamos a decir, una obrera,
una mujer que se dedicaba a la confección de ropa y tenía una vocación religiosa que la distingue también y que fue probablemente uno de los elementos de aliento cuando fue llevada, conducida al patíbulo, porque tenía ese asidero, además del asidero de la convicción de la justeza de su participación en el movimiento que junto con otros, no, ya no independentista, sino el movimiento que es develado y que la conduce a la prisión, a la torre del homenaje, junto con otros dominicanos e incluso extranjeros, porque participó de ello un venezolano y su sobrino Andrés, que era sobrino político, vamos a decirlo así. Entonces, ella, vuelvo y digo, estaba asida de un ideal, de una mística de patria y además su convicción religiosa. Y te lo digo porque a veces cuando yo quiero comparar a algunas mujeres paradigmáticas en la historia dominicana, a ella la sitúo como la lideresa del movimiento del que participaba. ¿Y por qué lo digo? Bueno, ya tiene toda la experiencia previa de la participación como comunicada, pero además de eso, ¿a quién le van a ofrecer la conmutación de la pena a que fue sometida. A cambio de que delatara a los demás miembros de ese movimiento, que tenía como objetivo exigir del gobierno de Pedro Santana el retorno de los patricios que habían sido deportados. Sabes que, por ejemplo, el despotismo santanista y todo ese entorno conservador, anexionista, parte de lo que nos legan desafortunadamente es justamente ese espacio de autoritarismo político, de despotismo. Entonces, el propósito del movimiento del que María Trinidad Sánchez participa es reclamar el derecho del retorno de esos dominicanos que habían sido enajenados por el despotismo santanista. María Trinidad Sánchez, paradójicamente, como las dominicanas, que ni en el 19, sino hasta 1942 adquirimos la condición jurídico formal de dominicanas, no era una ciudadana, no existía. No poder votar en ese momento. Era que no existía. No, sí, porque pero la Constitución del 44 era una constitución censataria, tenían derechos los hombres y los que tenían bienes de fortuna, algunas propiedades, etc. Pero las mujeres no contábamos en esa constitución del 6 de noviembre de 1844. Claro. Sin embargo, a María Trinidad Sánchez le aplican a través de un proceso del Código Militar, le aplican el artículo 210 y la fusilan sin ser ciudadana. Lo cual era violatorio de todas maneras. Es lo más absurdo que tú puedas plantear, porque si ella jurídicamente y formalmente no existía, no le podían aplicar la pena de muerte. Así es. Entonces, ese es otro de los elementos a ser valorado. Sí. ¿Por qué? Porque tanto las comunicadas como todas las mujeres en sentido amplio del siglo XIX que tienen participación política, forman parte de lo que yo digo que eran ciudadanas, que ejercieron la ciudadanía moral, que la ejercieron las mujeres del 16-24. ¿Y no sería muy subjetivo eso, Carmen, de ciudadanía moral? No, es objetivo porque cuando volvemos al punto de que ella es a quien se dirige Bobadilla para ofrecerle la absolución de la pena a cambio de la delación de los demás miembros del movimiento, le están reconociendo el liderazgo. Entonces eso a mí me hace pensar que en la historia republicana el liderazgo político de la mujer dominicana comienza a marcarse con María Trinidad Sánchez. El otro fue un liderazgo colectivo con las comunicadas, pero la figura que bueno, es tan marcadamente trágica
Llevan al patíbulo desde la Torre del Homenaje hasta el cementerio de la Avenida Independencia, que fue construido por los haitianos, a tambor batiente. ¿Qué es esto? Eso quiere decir que delante del trayecto que ella usó, iban con tambor, advirtiendo del paso de esta gente. Y eso llamaba la curiosidad y digamos la pena, supongo yo, la angustia, el dolor de quienes vieron ese espectáculo. Sí. Con eso se pretendía advertir y de qué manera, y también no solo advertir, sino atemorizar. Porque volvemos al punto de que con el fusilamiento de María Trinidad Sánchez se comete el primer crimen político de Estado contra la mujer dominicana. ¿Cuál es la recomendación para las muchachas, las jóvenes de hoy día? Yo pienso que es necesario abrevar en la fuente y en el ejemplo de vida de muchas mujeres dominicanas. El 27 de febrero no solo lo es la fecha de gala de nosotros los dominicanos, sino la fecha de reflexión con relación a la violencia política, a la discriminación contra nuestros derechos y valores, también al ejemplo que nos exalta y que nos llena de dignidad. Yo pienso que uno de los elementos absurdamente contradictorios es el hecho de que, siendo como lo es una madre mártir de la patria, que para mí María Trinidad Sánchez es una madre de la patria no solamente puede tener padre, porque para tener hijos hay que tener una madre y un padre, ¿no es cierto? Absolutamente. Entonces María Trinidad Sánchez, madre de la patria, el absurdo está en que todavía no se haga una reflexión y una acción concreta para que los restos de ella, que reposan en el Panteón Nacional, no se sientan, como supongo, subjetivamente lo supongo, no se sientan incómodos por tener en su frente también a su verdugo, a Pedro Santana. Porque está Pedro Santana también ahí. De la barbaridad que todavía está. Esas son de las cosas que los estudiantes y la gente en el público general debe saber. Parte de tu esfuerzo es pero no es lo que yo diga o pueda decir, lo que tú digas o puedas decir, sino que los jóvenes, tanto mujeres como hombres, vayan a la fuente, porque se ama lo que se conoce. Si tú no conoces tu historia, tú no la puedes amar. Si tú no la conoces, tú no puedes saber que tú eres parte de esa historia y que además eres responsable de que la historia tome el giro que la idealidad de los patricios del 44, del 63, del 16, del 65, marcan la historia de la República Dominicana y nos marcan a los dominicanos. Bien. Con esto nos despedimos. Gracias, Carmen, por esta conferencia, por este diálogo, por esta tertulia que tú has tenido, y para Matices de la Historia es un gran placer haberte tenido por acá.